Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura, bienvenidos a esta sección del ministerio que se llama Conversaciones Palabra Pura, donde tenemos testimonios de dónde Dios nos ha sacado. Así me gustaría también que se llamara este programa, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha redimido. Y hoy continuamos con nuestro testimonio de Jessica Carolina García. Gracias, porque hoy estamos esperando la segunda parte de este maravilloso testimonio del rescate de Jesucristo de una persona que estaba en el fondo cenagoso de una vida de pecado, de destrucción, de tinieblas. Mejor dicho, yo oyendo a Jessica Carolina, yo decía, Anderson 2. Ustedes, si han seguido este ministerio, saben quién es Anderson, porque para nosotros Anderson es una antorcha en Iglesia Palabra Pura por la situación que vivía Anderson de alcoholismo, drogadicción, pornografía, vuelto nada, y cómo Dios lo sacó a él de allí. Y pues ahora tenemos a Anderson en versión femenina, se llama Jessica Carolina García. ¡Qué historia la de Jessica Carolina García! La semana pasada vimos cómo nació en la ciudad de Pereira, viajó a Venezuela junto con su familia. Su familia sufría bastante con sus padres, una relación tormentosa, con violencia doméstica, creció en un ambiente bien fuerte. Y en Venezuela, cuando ya se convirtió en adolescente, Jessica Carolina, que sus padres se separan, su madre deja a su papá, Jessica Carolina se desató, se fue al mundo de drogas, alcohol, relaciones sexuales, vendía drogas ella misma en un mundo, en una espiral de destrucción. Y su padre, que era policía, al ver su hija en lo que se había convertido en su mundo de ignorancia, su padre llevaba a su hija a brujos para que le sacara los demonios que su padre decía, usted está llena de demonios y vamos a sacarle esos demonios con brujos más poderosos en Venezuela. Entonces la llevaban a ritos de santería donde fumaban y le echaban humos, tabacos y la fumaban, no sé qué era lo que le hacían, pero le trataban de hacer riegos y llamados a los dioses ancestrales, no sé cómo será eso, pero terminaba peor Jessica Carolina. Ella nos cuenta cómo ya había tenido un aborto y en la segundo embarazo que estaba teniendo decide tener su hija, a pesar de, como ella dice, vivir en ese mundo de destrucción y ella misma pensar de que no quería traer hijos para que sufrieran en este mundo malo, lo cual la pareja del momento que tenía le decía, no, tengamos a esta niña. Y tienen a esta niña que se llama Hannah. Hannah es maravillosa, Hannah es una dibujante hermosa, nos ha hecho unos cuadros al pastor Rafael y a mí preciosos. Nosotros queremos muchísimo a Hannah, pero ahora que ya la semana pasada vimos la historia de destrucción en la que Jessica Carolina García estaba viviendo, hoy que ya hice este resumen, me gustaría preguntarle también sobre su mamá, porque ya vimos que su papá trató a través de la brujería, imagínense, ayudarla, no, terminaba peor, pero como decía Jessica Carolina, en su misma ignorancia su padre hacía eso.
Saludos nuevamente, Hola, Jessica. pastora. Gracias por abrir tu corazón, mostrarle a la gente la realidad que viven las personas Sí, señora. para ver la esperanza que ahora vamos a ver en unos momentos en Cristo. Pero ¿y tu mamá cuando te veía el mundo que había escogido de calle, como tú dices, mundo de calle, de destrucción? ¿Tu mamá qué decía? Mi mamá hablaba conmigo, pero era permisiva. O sea, mi mamá se convivía como a ser tan rígida conmigo, sino que ella buscaba como que yo le hacía como una pataleta y ella era como que, ella pensaba que yo cambiaba si me daba todo lo que yo le pedía. Pero entonces no, entonces, porque ella evitaba, por ejemplo, yo a veces llegaba muy consumía la casa y ella al otro día se paraba, me servía la comida y todo eso, porque ella vivía con otro señor. Entonces yo siento que ella no sentía que no sabía cómo reprenderme, sino que antes lo que hacía era como hija, ¿cómo te ayudo? Venga, yo te pago. Mi mamá me pagó 2 veces la universidad, pero pues yo la dejé. Mi mamá siempre era como demasiado amor. Mi mamá era lo contrario de papá. Entonces mi mamá era como que no, hija, pero ella vivía con un señor y yo con el señor si no me entendía. Y yo peleaba mucho con el señor, pero entonces yo le decía a mi mamá que no, que dejara al señor, o dejaba al señor o yo me iba. Entonces no, la que terminé yendo me fui yo. Porque pues ya ella decía que pues era la pareja de ella. Ok. Entonces ella no, poco, pero ella sí creía un poquito más en Dios. Ok. Entonces mi mamá sí oraba, mi mamá sí no le gustaba esas cosas de la santería ni nada de esas cosas, pero ella tenía pues, es como un Dios, ella quiere a Dios a su manera, porque ella sí oraba, porque la mamá de ella era cristiana. Oh, qué bien. La mamá de mi mamá era cristiana. ¿Tu abuela? Mi abuela era evangélica. Entonces mi mamá tenía conocimiento un poquito más de Dios, entonces mi mamá sí oraba por mí. Entiendo. Mi mamá sí oraba, mi mamá sí no le gustaba que yo fuera a esos lugares y esas cosas, y lo que yo le pidiera a mi mamá lo hacía. Lo único fuera con la pareja, que pues ella sí, eso sí, nunca. Entonces yo eso lo tomé como muy personal, entonces yo le dije, bueno, si usted lo quiere a él, no me quiere a mí, y me fui. Ok, entonces ya tienes una hija, sigues en Venezuela, ¿cómo vuelves a Colombia y cómo empiezas a oír la verdad de quién es Jesucristo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, cuando el papá de Hannah yo tenía como 3, 4 meses, él se desentendió. No puede ser. Sí. El que te dijo. Sí, pues es que lo que pasa es que pastoral, la abstinencia o las drogas jala mucho y pues obviamente él siguió en su mundo y pues igual ese era su mundo, su provisión, y pues él no quiso cambiar. Entonces yo ya estaba en un proceso de abstinencia, porque pues obviamente yo estaba embarazada y yo decía, bueno, esta niña no pidió venir a este mundo, ella no tiene la culpa de nada, ella tiene derecho a elegir, yo no la puedo consumir. Entonces yo también empecé mi proceso de abstinencia, el proceso de no consumir, y eso lo enferma. Pero mira que esto me da muchísima curiosidad, ¿sabes? Si tú consumías todas esas drogas tan pesadas, que no las nombramos aquí, que porque nos corta YouTube o Facebook, si decimos coca, tú nos cortan las palabras. Entonces, si eran esas drogas tan pesadas que crean tal dependencia, explícame un poco cómo tú, estando en ese mundo de tinieblas, estás embarazada, pero tú dices, empezó mi proceso de abstinencia. ¿Cómo lo hacías? Explícame. Por compromiso. Wow. La verdad lo hacía por compromiso, porque uno vomita, se enferma, yo me encerraba, yo me alejaba, porque como yo decía, esa criatura no tiene la culpa. O sea, la culpa es mía, no de ella. Entonces me daba, no era capaz. Lo que sí hacía era fumar marihuana, porque era lo único que podía como estabilizarme. Entonces eso sí me hacía como para poder comer, porque pues no podía comer. Entonces los efectos de la niña, pero no era como por compromiso, porque yo decía, pues ella tiene derecho a elegir. Yo elegí este mundo, y ella tiene derecho a elegir su mundo. Elegir otro si quiere. Sí, ella quiere otro. No lo voy a meter yo aquí obligada. Sí, porque pues a pesar de que
consumía, yo sabía que eso estaba mal. Pues ya cuando uno termina en eso, es un mundo muy feo, pastora, es un mundo muy malo. Muchos jóvenes no saben a dónde se meten. Entonces yo no quería que ella viviera ese mundo. Y yo dije, pues tampoco, y los niños cuando crecen ahí, los niños nacen ya, usted ve niños de 7 años consumiendo, niños con armas, jóvenes de 12 años ya con muertos encima. Entonces es un mundo que les roba la esperanza a los niños. Entonces yo no quería eso para ellos. O sea, yo dije, porque pues gracias a Dios, puedo decir, gracias a Dios, yo no tuve esa infancia. Wow, entonces por ese compromiso de tú haber crecido en una infancia más limpia, tú dijiste, mi hija merece de que crezca al menos en la infancia que yo crecí, y a pesar de yo estar en este mundo de oscuridad, yo misma me voy a meter en un proceso de abstinencia para procurar darle a ella lo que yo conocí cuando era niña. ¡Wow! Mira que esto me parece supremamente admirable, una decisión de estas en medio de esa oscuridad. ¡Wow, Jessica! Entonces tu pareja que estaba en ese mundo de drogadicción, él no pudo. Él siguió metido. ¿Y qué pasó entonces? Me fui pan de mi mamá. Ajá. Me fui pan de mi mamá y allá estuve como todo en el proceso de embarazo, pero fue un embarazo de compromiso. Tu mamá que tenía un poco más de conocimiento de Dios porque tu abuela había sido evangélica. Sí. Entonces te fuiste donde tu mamá, sí, que era la que oraba por ti. Sí. Ajá. Entonces me fui pan de mi mamá y pues mi mamá siempre me recibía con mucho amor. Uh-huh. Siempre. Entonces ahí todo mi embarazo fue por compromiso. Entonces como que bueno, por compromiso la tengo, y pues mis planes era de que Hannah naciera y la iba a dejar donde tu mamá, en adopción. No se la iba a dejar, pues no pensé en mi mamá, pues no sé por qué nunca pensé en mi mamá, sino que yo dije, la doy en adopción en una mejor familia. Y yo sigo y me voy yo para el mundo que conozco. Eso es lo que pensaba. Pues sí, porque yo decía, yo ya no tengo esperanza, no tengo propósito, o sea, no le tenía como amor a la vida, o sea, no era como que ya. Esto es lo que a mí me tocó y ya aquí no hay salida y ya aquí me quedo por siempre y para siempre. Eso es lo que tú pensabas. Solo que estoy haciendo este tiempito por mi bebé. Cuando lo tenga, la entrego en adopción y yo sigo en lo que conozco. Así es. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Bueno, ahí pasó era cuando fue a nacer Hannah. Uh-huh. Eso para mí, pues yo digo que Dios siempre está presente en la vida de uno, aunque uno no lo quiera. Claro, bendito sea el Señor. Entonces, cuando fue a nacer Hannah fue muy duro, porque ella, yo no dilataba, entonces yo llevaba como 5 días de embarazo. Uh-huh. Y entonces en mi ignorancia, yo empecé a pelear con Dios. Yo dije, usted que es que un Dios bueno, ¿para qué me hizo quedar? Porque yo renegado, o sea, porque Dios permite personas tan malas como yo tener un hijo y haber personas que son mejores y no pueden tener hijos. Entonces yo decía, qué incoherencia. Entonces yo como que usted hizo que yo quedara embarazada echando la culpa a Dios cuando realmente fueron mis errores. Diciéndole yo que usted hizo para que se muriera esa niña dentro de mí, o sea, todo esto para que se termine muriendo. Entonces yo le dije, yo no sé, la verdad, pastora, no sé cómo pasó eso, pero fue como algo, bueno, si usted existe, si usted es Dios, si es esto, que nazca. Yo dije, que nazca, porque los dolores eran muy fuertes, es unos dolores que no. Entonces yo dije, que nazca, y yo la cuido. Wow, entonces hiciste un compromiso ahí con ese Dios que no conoces, del que has oído y del que no tienes ni idea cómo es, porque no entiendes que Satanás es el Dios de este mundo en ese momento. No, pastora. Entiendes lo que la mayoría de ignorantes han oído acerca de Dios, que es Dios da lo bueno, Dios da lo malo. Dios sea el nombre de Dios glorificado. Dios da, Dios quita, cuando en realidad esa no es la verdad de quién es Dios.
Dios es bueno, Dios es un padre que quiere lo mejor para su creación, pero en este mundo que vivimos es un mundo caído porque el pecado entró al mundo y por el pecado entró la muerte, y por ello Satanás se hizo el Dios de este mundo. Satanás es el que maneja la ideología de este mundo, y por eso tiene que entrar la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para liberarnos de las garras de Satanás. Pero tú en tu ignorancia no sabías, Dios mío, tú eres el bueno, yo estoy metida en el mundo de tinieblas con Satanás, que es el que se ha encargado de traerme falsa ideología, mentiras, engaños, destrucción, robo, muerte, drogas, alcohol, de todo a mi vida. Pero tú de lo malo le echabas la culpa a Dios, increíblemente, sí, como todo el mundo, porque eso es lo que le pasa a todo el mundo que uno conoce. Y le empiezan a echarle la culpa a él, cuando no entienden que él es el que está buscando sacarnos de allí. Pero en medio de esa ignorancia, tú le dices a este Dios que no conoces, del que has oído, pero que tienes muy mala información: ayúdeme aunque sea que nazca, porque ya llevo 5 días de dilatación, nada que pueden hacer, Hannah. ¿Y qué pasó? Nació. Pastora, eso fue algo muy sorprendente, porque en menos de una hora me llamaron. Yo me acuerdo del hospital donde estaba, eran como las 10 de la noche, y me dijeron: ay, usted ya tiene 10 dilataciones, si usted se queda tranquila, la niña nace como en 1 o 2 horas. Yo nunca rompí fuente, entonces me pasaron al proceso de parto y me rompieron fuente, y fue rompiéndome fuente y Hannah nació de una. Yo no sentí dolor, o sea, eso fue algo que pues a mí me marcó, y yo dije: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces nació Hannah y me la mostraron. Cuando yo la vi, yo vi algo como vida, algo como tan indefenso, tan pequeño, tan como que hay algo bueno. Dije: la humanidad es buena, no es tan mala como yo pienso. Entonces ahí empecé yo con Hannah, a cuidar a Hannah. Me la entregaron, nació muy bien, gracias a Dios. Me fui para donde mi mamá, estuve un tiempo con mi mamá, pero después de que yo terminé la lactancia, empecé otra vez como a tratar de estudiar, como a tratar de, voy a mejorar, a cambiar. Pero no, nada se me daba, pues seguía las mismas peleas, como no me entendía con la pareja de mi mamá. Yo me fui de la casa, como vivía en Venezuela, me fui a vivir con unos amigos, pero fue el mismo círculo. A repetir lo mismo. El mismo círculo. Y ahora la niña ya está involucrada. Niña, sí. Ya está ahí, bebé, en ese mismo círculo el que tú creíste que podía salir, al menos la niña, pero otra vez, ¡bum!, te trae ahí, a pesar de tus buenas intenciones. Unas cadenas que no pueden ser rotas, porque nosotros cuando estamos en Cristo somos esclavos, y un esclavo hace lo que su dueño, el pecado y el mundo de tinieblas, manda, y por eso terminas otra vez arrancada al mismo círculo. Al mismo círculo, y era pesado, porque yo veía a Hannah, entonces yo quería trabajar bien, conseguí un trabajo, pero no tenía quien me cuidara a Hannah. Entonces a veces la dejaba con el papá, pero el papá se la llevaba para lugares donde no debía. Entonces esa era una infancia para Hannah terrorífica. Entonces yo terminaba haciendo lo mismo que hacía antes, seguía vendiendo, porque fuera de eso Venezuela estaba pasando una crisis horrible con el tema que entró Maduro, no había economía, cambiaban el bolívar todo el tiempo, no había plata, no había comida. Usted para comprar comida tenía que hacer colas con el número de cédula suyo. Entonces yo no decía no. O sea, lo único que a mí me daba plata era eso. Yo quería trabajar bien, hacer las cosas bien, pero no podía. O sea, yo sentía que no podía. Entonces ya cuando Hannah tuvo 3 años, yo con el papá eran peleas interminables, amenazas, porque eran cosas muy horribles, porque pues el medio de uno compraba ese tipo de droga y él se las consumía. Entonces yo no tenía cómo comprarle pañales a Hannah, la leche a Hannah, no había nada. Entonces eso era una cosa, o sea, horrible. Entonces yo dije: no, me voy para Colombia. Tomé la decisión, hablé con mi papá. ¿Mi papá vivía en Colombia? No, mi papá, mi hermano y mi mamá estaban todos en Venezuela. Entonces yo hablé con mi papá para que él me ayudara a venir para acá, para Colombia. ¿A dónde?
pues yo iba a llegar a Bogotá, pero pues las cosas no se dieron. Entonces terminé llegando acá a Pereira porque mi papá me iba a ayudar con un dinero para que yo me viniera para acá. Yo le dije, ayúdeme a irme para Colombia, que yo llego a Colombia y me interno en una casa, porque como acá yo sabía que uno se podía internar, o pues me pongo a trabajar allá en Colombia y puedo cuidar a Hanna, porque acá en Venezuela no, o sea, el trabajo no puedo trabajar, o sea, no hay trabajo, no hay plata, no hay comida, no hay nada. Entonces mi papá me ayudó. Entonces mi papá me ayudó a venirme para acá, para Colombia. Pero cuando yo llegué a la frontera, vino Maduro y cambió el bolívar, porque él lo mantenía cambiando. Entonces la economía era una locura. Entonces la plata que yo traía, terminé con 200.000 pesos en Cúcuta. Entonces yo tenía 200.000 pesos en Cúcuta, entonces yo no podía ya ir a Bogotá, o sea, eso no me alcanzaba el pasaje para llegar a esa casa Pereira. No puede ser. Sí. O sea, te alcanzó por un pasaje para Pereira, pero tú no conocías Pereira. Yo, pues pues lo que vivía, pues como yo en otro día, pero me fui a los 14 y me estaba retornando a los 27, porque Hanna nació a los 22. Ok. Entonces llamamos a una tía mía, que es la tía que pues ella es muy católica, la que nos obligó a hacer la primera comunión. Entonces ella me dijo, sí, yo la recibo acá en Pereira. Entonces yo, listo, llegamos a Pereira. Cuando llegamos acá a Pereira, llegué acá a Pereira, mi tía me ayudó a cuidar a Hanna. Hanna tenía 3 añitos y una prima, mi prima Andrea, me contactó por Facebook. Yo estaba recién llegada acá, ya como una semana. Ajá. Me contactó por Facebook y me invitó a su casa. Y yo fui a la casa de ella. Entonces ella me empezó a hablar de un Dios bueno. Dios bueno, y tú oías eso y ¿qué decías? Y ella decía, ¿usted quiere que su vida cambie? Jessica, su vida puede cambiar. Y yo decía, ¿en serio? Pero claro, yo ya tenía como una interferencia a lo que Dios hizo en ese momento cuando nació, pero yo era como que, ¿en serio? Me dijo, sí, las cosas de Dios son diferentes, y me empezó a hablar de un Dios bueno. Entonces ella me empezó a compartir los audios. Y ella me invitó yo creo que fue como en esa misma semana, ella me invitó a la iglesia. Me dijo, vamos, si no te gusta, pues no vuelves. Y pues yo era como muy alejadita de las iglesias, porque yo decía que era como que la gente muy fanática, porque decía, así como la gente se vuelve fanática por un cantante, pasa lo mismo en las iglesias. Entonces yo dije, no, pues, entonces ella me dijo, no va a perder nada. Y yo dije, ¿será? Y pues yo estaba buscando un cambio. Pues gracias, Andrea, por invitar a esta chica después de esta historia tan impresionante, que le empiezas a hablar de un Dios bueno, le dices, escucha los audios, quiero que vayas a Iglesia Palabra Pura, vienes a Iglesia Palabra Pura, ¿y qué empieza a pasar cuando empiezas a oír los audios? Revelación, pastora. O sea, lo primero que yo empecé cuando empecé a escuchar los audios fue entender que Satanás es el Dios de este mundo. Y ahí todo lo que yo conocía malo del mundo empezó a tener sentido. Porque en los audios, hasta yo hablaba mucho con Andrea, con eso, y yo decía, entonces nosotros lo devolvíamos porque yo lo escuchaba con ella, y yo, pero, por la desobediencia del hombre, porque como los audios empiezan con esas bases, la desobediencia de Dios, entonces Dios sí creó al mundo. La desobediencia de Adán. Perdón, Dios sí creó al mundo, y la desobediencia del hombre fue la que trajo todo este problema. Entonces es Satanás porque pues a veces uno también en ese mundo en que uno andaba, uno pensaba que Satanás era el bueno. No puede ser. Sí, pastora, uno en ese mundo, porque uno también, no sé, porque uno termina creyendo que Satanás es el regañado de Dios, y que él antes ofrece cosas buenas como las drogas, las fiestas, ese mundo. Entonces uno cree que Satanás es el bueno, que Dios lo tiene reprimido y que Dios es un Dios malo. Miren cómo estoy, con la boca abierta, porque esto me parece un poquito, lo que tú acabas de decir, es un poquito el pensamiento masón, que hay gente de tantísimo dinero metido en el movimiento masón que piensan que Satanás es el bueno. Piensan lo que tú me acabas de decir en ese mundo de oscuridad, pero está ahora en un mundo masón de riqueza, donde Satanás es el que quiere traerle la libertad al hombre y Dios es un controlador
que Él es el soberano absoluto que manda como a Él se le da la gana, y Satanás simplemente nos quería liberar según esos masones. Nunca lo había escuchado en otra ideología diferente a la amazona, no al Amazonas, dije a la ideología masona. Nunca lo había escuchado en otra ideología que tú pensabas que Satanás es el que quería traernos la diversión y Dios es este controlador dañado que es el dueño de este mundo y que Satanás era el bueno. Mira que me dejas realmente estupefacta. No lo había escuchado antes, aparte de los masones. Sí. ¿Y por qué pensabas eso? Porque es que eso es lo que le vende a uno el mundo de la diversión, que Satanás es el que da libertad, porque usted puede ser feliz. Por ejemplo, lo que predicó el pastor el domingo sobre el pececito en el agua. Así, eso es lo que les vende el mundo, que es que Satanás quiere que usted sea libre, que usted se divierta, que usted sea feliz, que usted que pueda estar con diferentes personas, pero Dios es un Dios de reglas, que usted no puede hacer esto, usted no puede usar esto, usted no se puede esto, usted no puede, o sea, es como un no, pero y un Satanás es un sí. Wow. Y ahí wow. es que uno es... Wow, mira que gracias por iluminar en ese de cómo ven, no lo sabía, Sí. de cómo ven a Satanás el que te viene a liberar de un Dios controlador lleno de reglas, cuando las reglas de Dios son para protegerte, Así es. para protegerte de ese Satanás que te quiere destruir. Sí. Dios de mi vida. Y el ejemplo del pececito que está nombrando fue una enseñanza que dio el pastor Rafael, que decía que mucha gente piensa que la libertad es donde tú vas a encontrar lo mejor, y él dijo, yo te lo puedo decir de esta forma: el pez es libre mientras está en el océano, pero si al pez se le metiera una idea, no, este océano, estoy reprimido, tengo barreras, tengo límites, yo quiero ser libre, me voy a salir de este océano, y el pez salta fuera a la tierra y dice, por fin libre, y no sabe que esa libertad es el que lo va a matar, porque busca una libertad fuera de las barreras de protección de Dios, de cómo lo creó Dios para que funcionara en esa área. Y es exactamente lo mismo el ser humano. Dios nos ha dado una libertad dentro de las barreras de protección, porque fuera de esas barreras de protección, Satanás viene a robar, matar y destruir. Por eso, lo que la gente llamaría hoy libertad de hacer lo que le da la gana, es en realidad es el mundo de destrucción y el engaño y la falsa libertad que Satanás le está vendiendo, pero para destruir al hombre. Mira qué interesante y cómo te impactó ese ejemplo que dio el pastor Rafael, porque es exactamente lo que tú estabas pensando, que Satanás es el que te quería libre. Empezaste a escuchar los audios y cuando escuchaste los audios tú te devolvías, porque como los audios van en orden, por favor todos ustedes escuchen esos audios, son una escuela bíblica completamente gratis que ha traído libertad a miles de personas de habla hispana alrededor del mundo y conocimiento a una mano de pastores ignorantes que nunca habían ido a una bendita escuela bíblica, y acá se las dimos libres el pastor Rafael y yo, gratis, para que dejen de malenseñar a las iglesias. Escuchándose eso, ustedes van a poder entender qué es lo que dice la palabra de Dios, de cómo Dios es el bueno realmente y Satanás era el malo, y cómo se armó todo este rollo, y tú lo empezaste a descubrir con los primeros audios. Esto ya, que ya entramos en materia, nos va a tocar ir a un tercer podcast con Jessica Carolina, porque quiero empezar después de todo ese proceso, ver cómo empezó a cambiar su mente con la palabra de Dios y cómo empezó el proceso de transformación en ella y en su hija Hannah. Nos vemos la próxima semana en Conversaciones Palabra Pura. Gracias, Jessica. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares.
Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También sembrando en nuestro ministerio participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.